Con el comunismo hemos vivido nuestra fe escondidos. Cuando hacías la señal de la cruz, si te veían, te metían en la cárcel. Rezaban el rosario dentro de casa, en voz baja, mientras uno vigilaba fuera. No se podía hacer ninguna celebración fuera de casa, porque el Estado te enviaba a la cárcel o a un campo de trabajo. Cuando hay fe es difícil perderla. El funicular del Monte Daiti es uno de los reclamos turísticos de la Albania moderna. En 15 minutos el teleférico recorre más de 4 kilómetros, salvando un desnivel de 600 metros. Desde lo alto del Daiti, cerca de las águilas que dan nombre al país, se contempla la única ciudad albanesa con más de 100.000 habitantes, su capital, Tirana. La historia de Albania ha estado muy relacionada con las religiones. Hasta el siglo XV su población era cristiana. Con la llegada del Imperio Otomano pasaron a ser musulmanes. En 1918 logran la independencia de los turcos y se abren a otras religiones hasta la llegada del comunismo en 1944. Esta última etapa se prolongó durante más de 45 años, convirtiendo a Albania en el único país del mundo que prohibió a Dios por ley. Bajo el mandato de Enver Hoxha se quemaron 1820 iglesias. En 1967, el dictador comunista proclamó en Albania el primer estado ateo del mundo. Comenzó así una persecución que duró décadas. En la actualidad, musulmanes y cristianos conviven pacíficamente en un país al que llegó la democracia en 1992. La comunidad católica es minoritaria. Los cálculos más optimistas hablan de un 17% de la población. El país está dividido en 5 diócesis que ocupan la mitad norte de Albania y una gran administración apostólica que ocupa la mitad sur, donde apenas un 0,2% son católicos. El clero de todo el país está formado por 7 obispos y 150 sacerdotes, que sirven a 400.000 católicos en un país con 3 millones de habitantes. Lech tiene 75 años y vivió su fe en la clandestinidad. Es natural de Tropoi, al norte del país. Allí trabajó durante el comunismo como albañil y carpintero. En 1993, cuando cayó el régimen y la democracia abrió paso a la libertad religiosa, vino a Tirana con su mujer y sus 4 hijos. Lech era un niño cuando la dictadura comunista prohibió a Dios. Durante 45 años ha vivido como católico en la clandestinidad. Yo hacía una cosa. Cuando me iba a la cama hacía la señal de la cruz y rezaba durante mucho tiempo. Esto en mi familia era algo fuerte. Toda mi familia ha mantenido la fe gracias a la tradición y a la oración. Para mantener viva su pertenencia a la Iglesia durante este largo periodo de incomunicación, los católicos se jugaron la vida. El Código Penal albanés imponía penas de entre 3 y 10 años de cárcel a todo aquel que osara hacer propaganda, producir, distribuir o tener en su poder literatura religiosa. Aunque no teníamos sacerdotes y monjas, teníamos escondidos los libros de catecismo. No se hacía oración comunitaria, solo individualmente, por familias. Leyendo esos libros y rezando, es como hemos conservado la fe. El comunismo se instauró en Albania en 1944 y no cayó hasta 1991. Durante este largo periodo la Iglesia Católica cambió notablemente debido a la celebración de su último concilio, el Vaticano II. Los creyentes como Lech tardaron muy poco en identificarse con las nuevas formas de la Iglesia Católica. Esta es la familia de Lech.
llegaron a Tirana casi al mismo tiempo que los salesianos. Lech, desde el principio, colaboró con el párroco localizando a las familias católicas que se iban asentando en este barrio de La Praca. El padre Arben es un joven salesiano albanés. Procede de una familia de agricultores en el norte del país. Desde hace 6 años es el párroco de María Auxiliadora y desde el principio cuenta con la ayuda de Lech para contactar con las familias de católicos que siguen llegando a la capital. Shan tiene 77 años y también vivió su fe en la clandestinidad. Trabajó durante la dictadura comunista como agricultor en el norte del país. Llegó a la capital con su mujer y sus 7 hijos en el año 2000. Hoy su hogar es una exaltación de la fe católica. Todo aquello que le prohibieron durante tantos años de dictadura lo exhibe con orgullo en su casa. Shan recuerda qué significó para sus vidas el comunismo. Sentimos un empobrecimiento espiritual. Teníamos un gran disgusto. Hicimos todo lo posible para que no destruyeran las iglesias, pero no pudimos hacer nada. Y finalmente todas las cerraron. ¿Cómo es posible que no dejase de lado a Dios tras 45 años de dictadura comunista? No podíamos negar nuestra fe, porque es la verdadera. Nunca hemos querido ser musulmanes ni negar a Cristo. Si pasásemos ahora por la misma situación, volveríamos a hacer lo mismo. Entre Albania y Montenegro nos encontramos el lago Skodar, el más grande de los Balcanes. En su orilla albanesa, una de las ciudades más antiguas e importantes del norte. La localidad, con 77.000 habitantes, ha tomado el nombre del lago, Skodar, aunque también es conocida como Scutari por influencia italiana. Es una de las pocas ciudades donde los católicos son más que los musulmanes. La estadística sitúa a la comunidad cristiana a la cabeza, con un 65% de la población. Aquí pasó su infancia la beata Teresa de Calcuta. La Catedral de San Esteban sufrió daños en su campanario durante el asedio de la ciudad en 1912. El gobierno de Enver Hoxha la cerró en 1967 y no se volvió a abrir hasta el año 1990. Desde entonces no han dejado de venir a la ciudad para quedarse comunidades de religiosos y religiosas procedentes de toda Europa. Podríamos decir que a día de hoy Skodar es la ciudad más católica de Albania. Aquí se encuentra el único seminario donde se forman los sacerdotes de esta región balcánica. Nos encontramos en Scutari, en el Seminario Interdiocesano Albanés, el único establecido por la Conferencia Episcopal como centro de formación para los futuros sacerdotes que trabajarán en las diócesis de Albania, de Kosovo y de Montenegro. El Memorial de los Mártires ocupa un lugar privilegiado en este seminario que está dedicado a la Virgen del Buen Consejo. En 1946, el rector, el vicerrector y una decena de seminaristas fueron arrestados, acusados y condenados por espionaje y traición a la patria. El 4 de marzo, un pelotón de partisanos fusiló a los jesuitas que dirigían el seminario, los padres Daniel Dayani y Giovanni Fausti. Con ellos también fue asesinado Mark Juni, un seminarista albanés. En 2002 se abrió el proceso para la beatificación de 40 mártires albaneses. Este gran cuadro pintado en 2014 por un reconocido artista local recuerda el martirio de Mark, Giovanni y Daniel. El cuadro representa el sufrimiento que durante siglos Albania ha sufrido por mantener la fe. Sabemos que los católicos en Albania somos pocos,
Pero esta es nuestra fe y nuestro cristianismo. Nuestra fe se asienta sobre la sangre de los mártires. En la biblioteca, una foto tomada clandestinamente en 1960 recuerda al último superior de los jesuitas. El padre Guillaume Karma aparece sentado en el campo de la prisión. Durante 17 años sufrió todo tipo de torturas, hasta que en 1975 murió. Hoy Albania vive un florecimiento vocacional. El modelo que me gustaría seguir como sacerdote diocesano es el de los mártires de Albania, de tantos sacerdotes que han dado la vida por el Señor, donde Jesús siempre ha estado en el centro de la vida. Seguramente esto es así por el testimonio de tantas familias, de tantos sacerdotes que durante el comunismo han pagado con la propia vida su fidelidad al Señor. Este hecho es un elemento determinante, pero también está el testimonio de tantos religiosos y religiosas que no con la vida, sino con años de cárcel, han contribuido a dar este testimonio. Tenemos la suerte de poder escuchar las cosas que nos cuentan. Sin duda esto también ha influido mucho. La biblioteca del seminario se ha ido convirtiendo en un centro para la recuperación de la memoria histórica. Edith, la bibliotecaria, colabora con el equipo de historiadores y restauradores en la catalogación de estos volúmenes. Con la llegada de la democracia, muchas familias que habían escondido libros religiosos y que los habían salvado del fuego, los trajeron al seminario. Aquí se restauran los más valiosos. Estos libros para nosotros son muy apreciados, porque se trata de libros que fueron quemados durante el comunismo. Cuando llegaba el ejército, la policía quemaba las iglesias y los conventos. Estos libros quemados, la gente los cogía y los ha conservado en sus casas durante años, con el peligro de ser descubiertos. Y nosotros pensamos restaurarlos, y ahora los conservamos porque son una reliquia del tiempo pasado, con la esperanza de poder restaurarlos lentamente. La Iglesia albanesa siempre estará en deuda con los católicos que arriesgaron sus vidas para conservar el patrimonio y la fe. El día que iban a destruir la iglesia, fuimos mi hermano y yo, y nos llevamos la imagen de Jesucristo y 2 cruces, y las escondimos en el campo. Desde 1858 los jesuitas han estado al frente del seminario. Hace tan solo 2 años, en 2013, la dirección pasó al clero diocesano. Con la libertad de la Iglesia y la caída del régimen, hemos tenido en Albania una verdadera primavera de vocaciones. No solo aquí, en el seminario, también en las congregaciones masculinas y femeninas. Mark es de Giovanni, un pueblecito de 2.500 habitantes a 7 kilómetros de Skodar. Es el pequeño de 2 hermanos. Su padre es albañil y su madre se ocupa de la casa, la huerta y la granja. Su familia siempre ha sido católica. Mark tiene 24 años y está acabando 4º de teología. Estudió la primaria en su pueblo y la secundaria en los salesianos de Skodar. Dios sigue llamando a jóvenes como él para que sirvan a su pueblo. Debido a la gracia de proceder de una familia muy católica y bastante practicante, he vivido en un ambiente que me ha apoyado cuando he decidido entrar en el seminario. Lo decidí cuando terminé la escuela superior. En general puedo decir que mi familia ha vivido bien mi vocación, gracias también al Señor y a la fe y buen clima que vivimos en mi familia de amor a Jesús. En el seminario de Skodar, junto a los futuros sacerdotes de Albania, Montenegro y Kosovo, también estudian teología medio centenar de jóvenes pertenecientes a distintas órdenes y congregaciones.
La visita de Pueblo de Dios coincidió con los últimos exámenes finales. Los que aún tenían alguna prueba pendiente aprovechaban para dar un repaso de última hora. El examen oral de teología espiritual es la última prueba de Mark para superar con éxito el curso. El profesor que le examina es también el vicerrector del seminario y el encargado de los futuros sacerdotes kosovares. Hace 6 años, cuando acabó la guerra, el administrador apostólico de Kosovo decidió que sus seminaristas vendrían a Albania. En la actualidad, hay 8 jóvenes kosovares preparándose para el sacerdocio. Los católicos en Kosovo apenas son el 3% de la población. Las relaciones con Albania son cada vez mayores. Desde la caída del comunismo, la Iglesia en Albania y Kosovo estamos estrechando lazos cada vez más fuertes en cuanto a la formación y la pastoral, pues compartimos el mismo idioma. Tenemos una misma historia y somos un mismo pueblo de procedencia albanesa. La vida de un sacerdote diocesano es muy sencilla, siempre al servicio de los hombres, apoyado por las oraciones de la gente. Es una vida fundada en la oración, en la relación íntima con el Señor. Para mí ha sido siempre un ejemplo la vida pastoral y la vida parroquial. Siguiendo este modelo, siempre he querido ser un sacerdote diocesano. Los fines de semana, Mark recorre en bicicleta los 14 kilómetros que separan el seminario de la iglesia de Pranja Bučat. Aquí apoya al párroco dando catequesis de confirmación a los jóvenes. La pregunta sobre el celibato es un tema recurrente que se repite todos los años. A mis amigos y a otras personas que me preguntan sobre el celibato, siempre les hablo del gran horizonte de la posibilidad de poder darme al servicio de todos. Por ejemplo, es suficiente ver la capacidad que tiene un sacerdote de amar, de entregarse a los demás, de hacer el bien, y puede hacerlo gracias a su posición como célibe. El principal obstáculo con el que se encuentran en el seminario es económico. Sin el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, no sería posible la formación de los futuros sacerdotes en esta zona de los Balcanes. Esta fundación de la Santa Sede financió la construcción del edificio actual. También colabora cada año con becas para que los jóvenes puedan completar sus estudios teológicos. Ayuda a la Iglesia necesitada nos ha dado una gran contribución cuando hace 18 años fue construido este seminario. Actualmente está dando una aportación de 500 euros al año por cada seminarista. La generosidad de los españoles con la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada sostiene a las comunidades católicas en lugares donde son minoría o sufren persecución. Cambiamos la orilla del lago Escódar por la orilla del Adriático. A 30 kilómetros al este de Tirana se encuentra Durres. En tiempos fue la capital de Albania. Hoy alberga el puerto más importante del país. Es también el principal destino turístico debido al buen clima y a sus playas. En Durres se conservan importantes restos arqueológicos que se remontan al siglo VI a.C., época en la que fue fundada por los griegos. La iglesia de Santa Lucía es una de las 2 parroquias que existen en la ciudad. El templo forma parte de la historia del país.
En él se fraguó la nacionalidad albanesa. Como en tantos otros lugares, el idioma albanés fue conservado por los sacerdotes. También fueron ellos quienes diseñaron la bandera del país en esta iglesia. Durante la dictadura comunista, el edificio funcionó como teatro de títeres. Las autoridades levantaron un muro en la fachada para que no se reconociera la arquitectura religiosa. De aquella época son las casas construidas en los terrenos de la parroquia. Hoy son 5 familias las que viven en estas infraviviendas ilegales. El ayuntamiento de Durrës no acaba de solucionar el asunto. El párroco Giertz tiene muy claro lo que hay que hacer. Primero, el Estado debe dar un documento de legalidad a la Iglesia reconociendo su propiedad. Luego, otro paso importante, pero paralelo, es que el Estado, a través de las viviendas sociales que hay, debe darles una casa a estas personas. Mi relación con estas familias es muy buena. Vivimos juntos en la misma construcción, son mis vecinos de casa. Ya les he dicho que si no les dan otra casa yo no voy a dejarles en la calle, porque la Iglesia no puede echar a nadie en medio de la calle. Les he dicho que seguiré luchando junto a ellos para que tengan una casa. Las relaciones son óptimas, muy buenas. Giertz nació hace 40 años, aquí, en Durrës. Es el mayor de 4 hermanos. En su familia los libros han estado siempre presentes. Su padre fue profesor universitario y su madre maestra de escuela. Giertz completó sus estudios de teología en Italia, donde fue becado por ayuda a la Iglesia necesitada para que se especializase en derecho canónico. Imparte esta materia a los futuros sacerdotes en el seminario de Skodar. Pero a Giertz lo que le gusta son los medios de comunicación. Escribe periódicamente una columna de opinión en un diario albanés de tirada nacional. Ha publicado algunos libros y es muy activo en las redes sociales. Fue el primer portavoz de la Conferencia Episcopal Albanesa y en la actualidad dirige una de las webs católicas más importantes del país. Aunque la población de Durrës ronda los 200.000 habitantes, apenas el 3% son católicos. Nosotros rezamos en nuestra iglesia. Puede parecer que somos pocos, pero rezamos por todos los demás y rezamos con todo el mundo. Porque los cristianos, aunque seamos pocos, con la oración y el testimonio podemos hacer mucho. Le pedimos al padre Giertz permiso para grabar la misa de diario. Nos advierte que hace un año, cuando llegó, algunos días la celebraba él solo. El párroco anterior estaba muy enfermo y apenas podía atender a la gente. Giertz tiene previsto formar a 15 laicos durante el próximo curso. Su idea es crear un itinerario de fe sólido y bien organizado para los católicos de su comunidad. La parroquia no es tan solo la iglesia. La parroquia es un territorio, pero en este territorio viven las personas. Todas las personas que viven en la parroquia son parte de la parroquia, aunque quizá no todos vienen a la iglesia. Giertz es consciente de que no puede esperar en el templo a que venga la gente. De ahí que las visitas a las familias se hayan convertido en una de sus ocupaciones principales. Por eso el párroco tiene el deber de ir a encontrar a las personas, de ir a visitarlas, encontrar a aquellos que no vienen a la iglesia, los que no pueden venir a la iglesia porque están enfermos, porque están en la cama. Pero el párroco debe ir al encuentro, incluso de aquellos que no son católicos,
incluso de aquellos que tienen otra confesión, otra religión. Todos forman parte de la parroquia. Todos deben ser parte integrante de la visita del párroco. El Papa Francisco visitó Albania el 21 de septiembre de 2014. Dejó dos grandes mensajes. El primero, que Albania es el claro ejemplo de que la convivencia entre cristianos y musulmanes es posible. El segundo tuvo que ver con el recuerdo de los mártires de la dictadura comunista. Entre 1945 y 1952 fueron asesinados 23 sacerdotes. Los religiosos extranjeros fueron expulsados y 82 sacerdotes y monjas albaneses fueron condenados a trabajos forzados. A partir de 1967, Enver Hoxha declaró ilegal la religión, prohibió los textos religiosos y cerró 327 iglesias católicas. No cesaron los asesinatos de religiosos y se nacionalizaron todos los bienes eclesiales. También se prohibieron los nombres cristianos. Hoy, la Iglesia de Albania vive un resurgir vocacional y misionero. La escasez de recursos económicos es su principal freno. El apoyo de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada es tan importante como rezar por ellos.